¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a una cápsula, la número 53 de la psicología del éxito, estas cápsulas son capítulos comprimidos, trabajados para facilitar su explicación, para retarte de manera visual al trabajo sobre el logro de tus metas, las más anheladas, las más lejanas sin los choros, como lo vimos en la entrega 51, sin los choros relativamente metafísicos, ¿no? Sin los choros de alineación de cosas, de suertes planetarias, sino todo bajo la ley de la acción, que es quiero una meta y me aplico y voy y busco estrategias y trabajo incansablemente, seguramente, hasta conseguirla, mientras sea un proceso divertido, mientras siga siendo un proceso que excite, que me prenda suave para alcanzar las metas. Y uno de los motores importantísimos sobre las tres líneas de desarrollo del trabajo de esas metas está en amarme, en quererme, dice el coach, hasta que vea una imagen mía y me den ganas de toquetearme, me den ganas de masturbarme. Vimos en la entrega 52 la importancia de uno de los elementos más trascendentales para esto que llama la ganasolina, que es esta gasolina ganadora, la ganasolina. Y uno de esos elementos importantes, muy sacudidor, cuando menos para mi estructura mental, fue el deseo, porque incluso no tiene mucho que he estado trabajando toda esa parte de más bien de filosofías orientales con respecto al Zen y al budismo y esas cuestiones de manera seguro muy superficial, que plantean que una de las situaciones que hay que cortar y de tajo, diría el buen Buda, incluso para lograr la felicidad, es el deseo, que hay que partir con el deseo, no desees nada y entonces la vida se vuelve mucho más sencilla. Hay una condición importante para eso y es la conexión espiritual. Como no tenemos, en mi caso de la psicología del éxito, las líneas espirituales, no vamos a confiarnos nada en ese trámite, ese lo vamos a dejar a tu propia personalidad y a tu propia interioridad. Entonces sí tenemos que trabajar en una línea absolutamente física, en una línea absolutamente científica. Y a partir de ahí es entonces que en los planes, en la vida y en lo que podemos transformar, pues vamos a necesitar la acción. Y para alimentar esa acción está el deseo. Incluso si estás interesado, revísalo. Creo que la voy a grabar. Me da un poco como de pena al final de cuentas porque alguna vez accedí a una charla sobre la cábala. Fantástica, fantástica, fantástica la charla. Y me da pena, bueno, pero lo voy a hacer. Como decir lo mismo que aprendí, también explicado por este señor en el cual tomé ese pequeño curso. Y menciono lo de la cábala porque justo también plantea, también a nivel metafísico, que el deseo es el deseo de unión entre Dios y su vasija, entre lo masculino y lo femenino. Ese deseo es el que mueve el mundo. Entonces el deseo, quizá nuestra cultura lo ha castigado porque lo hemos vuelto demasiado materialista y por todas las frustraciones de no alcanzarlo, pero en realidad el deseo en su concepto más puro, en su concepto menos egoísta posiblemente, es un motor maravilloso. Bueno, de eso fue la 52. Y hoy entramos a Vive como un jugador. Otra vez el planteamiento, que no es novedoso sin duda, de ver la vida como un juego para, en fin, aquí lo va a explicar mejor el coach y yo te lo voy compartiendo. Vive como un jugador. Estás en Master Vidal en YouTube y si tienes algún comentario, bueno, pues escríbeme por favor, soy Marco Vidal. Si abordas una situación como un asunto de vida o muerte, entonces morirás muchas veces. ¿Por qué te refugias tanto en la videoconsola, en los jueguitos estos? Entre otras cosas porque tienes claro que vas a jugar, por eso es atractivo. En cambio, cuando vives, ¿a qué vas? Lo creas o no, la vida puede ser un juego extremadamente divertido. El problema, solemos tomárnoslo como algo personal. Cuando te matan en el videojuego, te quitan puntos o energía, te jode, pues te cansa, te enoja, pero también te ríes un poco de ello. Entonces, ¿por qué te lo tomas tan a pecho en el juego de la vida?
En una sociedad pacífica, el equivalente de que te maten es el fracaso. Tu cerebro no lo entiende así porque evolucionó en un entorno en el que la mayoría de los fracasos acarreaban en peligro de extinción. Si nuestros ancestros se equivocaban, entonces el león, el tigre, el animal, la naturaleza los jodía. Cualquiera que haya leído El gen egoísta de Richard Dawkins sabe de lo que hablamos. Bueno, entonces si quieres ir a leer El gen egoísta de Dawkins, ya sabes. De momento ten claro que equivocarse forma parte del proceso del éxito. Aunque tus reacciones instintivas te indiquen lo contrario, el fracaso es algo mucho más inofensivo de lo que parece. Salvo excepciones, algo de lo que una y otra vez te puedes reponer. Piénsalo. ¿No sería ridículo que cuando te matan en un videojuego te rindieses? Ahí cancelar ya no pudieras volver a jugar. Sin embargo, ¿cuánta gente se rinde cuando la matan en el juego de la vida? Lejos de ver el fracaso como una parte esencial del aprendizaje, se empeñan en decir, ¿sabes qué? Esto no va para mí, esto no es para mí, y tiran la toalla. Yo entiendo que hay veces en las que no se puede más, pues entonces te haces un gran licuado de verduras, bien vitamínico, te duermes un rato y adelante. Es importante, nunca tomes decisiones importantes cuando estés cansado. Primero reposa y luego decide. Comprobarás que con el depósito de gasolina lleno, las cosas se ven de otra manera. Pero antes tuvimos que creernos el cuento que nos contamos a nosotros mismos. Mira, es decir, este cuento que nos contamos a nosotros mismos es el filtro ganador. Básicamente daría lo mismo que tomar la decisión o no. Pero si te cuentas el cuento del filtro ganador para descansar, serenar, tener una mejor decisión, entonces nos conviene. En la vida real hay que trabajar, ¿se entiende? Y entonces, ¿por qué no convertir tu hobby en tu trabajo? Haz de tu hobby tu trabajo. Si X cosa te apasiona lo suficiente, X puede darte de comer. Sí, lo has oído bien. ¿Realmente crees que es tan complicado? Y si te dijéramos que los autores de este libro, yo mismo en el intento con estas cápsulas, lo estamos haciendo, que más y más gente lo está haciendo cada día, lo único, porque en realidad entiende esto, lo único que no va a cambiar es el cambio. Entonces, bienvenido. ¿No has oído hablar de la ley de Moore? Bueno, Moore formuló su ley por primera vez en 1965, la cual se viene cumpliendo desde entonces. Lo que establece es que aproximadamente cada 2 años se duplica el rendimiento de los circuitos semiconductores integrados. Gracias a dicho fenómeno, una computadora que hoy vale 3.000 euros puede llegar a costar la mitad al año siguiente y estará obsoleta en 2 años. Él circunscribió, su ley solo a los circuitos semiconductores integrales. Además dijo que no se cumpliría indefinidamente. En cambio, Ray Kurzweil fue un poco más lejos. Al tener en cuenta los cambios de paradigma que llevan produciéndose desde hace más de un siglo, Kurzweil extiende la ley de Moore a tecnologías futuras que van más allá de los circuitos integrados. De acuerdo a Kurzweil, siempre que una tecnología alcanza una barrera natural, inventamos otra nueva que nos permite cruzarla. El cambio acelerado se hará durante muchas más décadas de lo que predijo Moore, y lejos de limitarse a los chips de silicio, se extenderá a todo el progreso tecnológico. Es lo que ha llamado la ley de los rendimientos acelerados. ¿Recuerdas que trabajamos nosotros ya la ley de los rendimientos decrecientes? Pues en el ámbito de la tecnología, Kurzweil y muchos otros expertos sostienen que se está dando la ley opuesta, que nosotros teníamos un límite de potenciación positiva a partir del cual ya empezaba a excederse, con el famoso ejemplo de la paella. Si le seguíamos poniendo arroz a la paella, iba a ser cada vez de menor calidad si solo le integrábamos el arroz. Entonces, que valía la pena revisar otros aspectos. Bueno, en el campo tecnológico, esta ley está planteando que esta situación hasta este momento no tendría ese límite. Esto significa que la increíble velocidad a la que avanza la tecnología no solo se va a mantener, sino que se va a acelerar exponencialmente, como viene haciéndolo hasta ahora. Por eso la ley de los rendimientos acelerados, también conocida como cambio acelerado, predice una singularidad tecnológica antes del fin de siglo, concretamente es el año 2045, dentro de 25 años. Sin embargo, si hay algo que Raymond Kurzweil lleva décadas demostrándonos, es que vale la pena tomarlo en serio. Solo como futurista, sus predicciones abarcan desde la caída de la Unión Soviética hasta la explosión de Internet, pasando por
la fecha casi exacta en la que los ordenadores derrotarían a los humanos en el ajedrez. El señor Kurzweil es además un prolífico inventor cuyos aportes a la humanidad le han ganado el apelativo de el sucesor de Edison. No debe pues sorprendernos que Google lo convirtiera en 2012 en su director de ingeniería, donde trabaja experimentalmente en ideas relacionadas con su libro Cómo crear una mente. Aunque para ser honestos, y aunque publicó La era de las máquinas inteligentes en el 87, la singularidad está cerca en el 2005. La sociedad media está todavía a años luz de familiarizarse con sus ideas. Y no digamos ya de asimilarlas. La idea se inspira en los agujeros negros. Del mismo modo que en estas singularidades espaciotemporales se alteran las propiedades del tejido espacio-tiempo, el asunto es que en los agujeros negros el espacio y tiempo se modifica. Es complicadísimo de entender porque nosotros habitamos en un espacio y tiempo. No es nada más que cambie la hora o que el espacio se transforme, sino que se relaciona de otra manera o incluso francamente deja de tener vigencia. Se produce una ruptura de la historia humana. ¿Por qué? Porque la tecnología, al desarrollarse sobre avances previos, alcanzará un punto de progreso acelerado difícil de comprender para nosotros. Los cambios tecnológicos serán tan rápidos y tan profundos que singularidad tecnológica es la mejor forma de referirnos a lo que ocurra más allá de ese horizonte de eventos desconocidos. Es un punto más allá del cual no podemos describir lo que pasa en nuestro lenguaje actual. Puedes leer en internet La singularidad está cerca de Ray Kurzweil. La singularidad está cerca, Ray Kurzweil. Efectivamente, según su autor, conviviremos, si no es que nos hemos fusionado, con máquinas espirituales, un tipo de inteligencia artificial capaz de darnos un buen repaso en varias áreas. Por primera vez en la historia, una forma de inteligencia artificial superaba al campeón del mundo en ajedrez. Desde entonces, las cosas nunca volverían a ser iguales. En el año 2011, Watson, así se llamaba la máquina, otra creación de IBM, se hacía con la victoria frente a los mejores del mundo en Jeopardy. A diferencia del ajedrez, Jeopardy es un popular juego de conocimiento general donde para ganar es necesario entender y responder las preguntas en un lenguaje natural humano. En dicho concurso, Watson sorprendió a todos los expertos al ser capaz de interpretar dobles sentidos, ironías y juegos de palabras. Incluso llegaba a percibir los matices del lenguaje ambiguo. Sí, esos complejos matices que dependen del contexto. ¿Cómo distinguir entre banco de sentarse y banco de dinero? Es la misma palabra, las mismas grafías, el mismo sonido, y entonces solo la mente humana distingue a qué concepto te refieres. Anteriormente el asunto de las máquinas no podía hacer esas relaciones, esos juegos. Algo que hasta hace muy poco había sido uno de los obstáculos más insuperables para la inteligencia artificial. Aunque somos su creación, seguramente nadie discute, aunque somos la creación de un dios o de una gran naturaleza, nadie discutirá que tú eres más inteligente que cualquiera de esas máquinas. De hecho, gracias a la biotecnología, estamos aprendiendo a maniobrar con ellos a nuestro antojo. Así que, ¿por qué iban las máquinas a ser diferentes? Y si nos descuidamos, ¿qué impedirá a la creación dominar y manipular a su creador? Aquí es bien interesante, hay mucha literatura y vale la pena revisarla. Terminator, Matrix, Yo Robot, la máquina autómata y Robocalipsis, obras de cine y literatura que plantean escenarios similares a los que muchos científicos predicen, pero bueno, no vamos a entrar ahora en eso. Este no es un libro sobre la singularidad tecnológica, que en 30 años puede haber computadoras que escriban libros como este, puede ser más o menos debatible. Lo que no es debatible es que existe una tendencia clara por parte de las máquinas a absorber más y más trabajos que solían realizar los humanos, tendencia que de no ocurrir ninguna supercatástrofe mundial va a mantenerse e incluso a acelerarse. Y tú no vas a poder hacer nada al respecto. De hecho, quizá ni siquiera deberías, porque tiene pinta de buena noticia, especialmente si tu trabajo actual te da asco. Por suerte para ti no falta mucho para que las tareas más monótonas y aburridas las lleve a cabo alguna clase de inteligencia artificial. Además, aunque nos neguemos, vamos para allá. ¿Cuántos años han de transcurrir hasta que la gente, en lugar de hacer cola en la ventanilla del banco, pueda sacar su dinero de cajeros inteligentes? ¿Y cuántos hasta que los cajeros del supermercado ya no sean necesarios? De hecho, yo ya viví esa experiencia. Todavía hay gente encargada del supermercado, hay una especie de supervisores, pero ya hay unas cajas
en las que ya no hay cajeros. Tú pasas tus productos por el lector y te da tu cuenta y pagas y te da tu cambio y no interactúas con ningún ser humano. Esto fue hace 2 años todavía. Ok, y hasta que tengamos acceso a más conocimiento y más rápido en la palma de la mano que el último dirigente de la URSS, con todos sus gabinetes y asistentes. Hay más información en tu celular que en este grupo ruso que estaba, o soviético que está citándonos el autor. Que por cierto, también está pasando. ¿Qué va a llegar antes? ¿Un robot que te limpie la casa o uno que te enseñe a ligar? Impresoras 3D o autómatas que inspiren a la gente escribiendo joyas como estos textos. Y también los robots que limpian la casa y los coches que se autoconducen afrontan más una cuestión comercial, de precio y de regulación que una falta de prototipos exitosos. Es decir, se están deteniendo más por otras situaciones circunstanciales que por el hecho de que ya se pueda hacer. Así que captas por dónde vamos. Hay reductos de actividad humana que serán los últimos en automatizarse. Y es en ellos donde tenemos que volcarnos. Ahí hay un área de oportunidad. La labor de los humanos va a desplazarse cada vez más hacia la ingeniería, el diseño, la comunicación, la creación artística. Las tareas repetitivas o técnicamente complejas serán asistidas o realizadas por máquinas. Por eso, no solo es descabellado que conviertas tu hobby en tu trabajo, es imperioso. Aunque solo sea por tu salud, plantéatelo. ¿Sabes cuándo es más probable que la gente sufra ataques al corazón? Los lunes por la mañana. Y esto es algo confirmado por numerosos estudios, entre los que se incluye el que se llevó a cabo en el 2005 por la Tokyo Women's Medical University. Literalmente la gente se muere por ir a trabajar, pero no en el mejor de los sentidos. Según muchos expertos, aparte de los posibles excesos del fin de semana, un factor que contribuye muy importante es el estrés. Parece ser que ante la perspectiva de enfrentarse a otra semana laboral, este comienza ya a acumularse desde el domingo. Francamente, ¿crees que esto ocurriría si los lunes fuesen algo que se anhelase en lugar de algo a lo que hay que temer? ¿No te parece que quizá ha llegado el momento de empezar a hacerle un hueco a ese proyecto con el que siempre soñaste? Considéralo seriamente. Está ocurriendo ya, más y más gente lo está haciendo. La pregunta es si cuando vas a empezar a sí y cuándo vas a, perdóname, está ocurriendo, más y más gente lo está haciendo. La pregunta es si y cuándo vas a empezar a construir tu sueño. En autonomía económica te dimos una receta. Trabaja a tiempo completo en tu trabajo y a tiempo parcial en tu fortuna. Pero es importante recalcar que lo que haces en tu tiempo libre ha de estimularte, ya lo hemos trabajado. Por eso añadimos, asegúrate de que al trabajar en tu fortuna, trabajas también en tu hobby. Empata tu mayor sueño, tu fortuna, tu logro de ese super éxito con tu hobby. Pregúntate, ¿es algo que harías sin cobrar? 2. ¿Llegarías incluso a pagar por hacerlo? Si la respuesta a la primera pregunta es sí, estás en el buen camino, pero todavía se puede mejorar. En caso de que hayas respondido afirmativamente también a la segunda, empieza a tener sentido plantearte dicha actividad como parte esencial de tu futura carrera. Entre tanto, intenta que tu trabajo actual te estimule al máximo. Es decir, la mayoría de nosotros no ha logrado vivir de su afición hasta pasado un tiempo, así que haz de tu trabajo tu hobby, hasta que puedas hacer de tu hobby tu trabajo. Por ese orden excusador podría decirnos, ya, claro, y se puede saber cómo se hace eso. Lo primero es dominar el arte de trabajugar. Atención, lo dije bien, dominar el arte de trabajugar. Presta atención porque los principios que estás a punto de aprender pueden aplicarse a cualquier trabajo, desde el más humilde y rudimentario al mejor remunerado y cualificado. Entonces, bueno, en la entrega número 54 arrancamos con el arte de trabajugar. Soy Marco Vidal, estoy para servirte. Conéctate con nosotros, comunícate y estás en Master Vidal en YouTube. Chao.